El conflicto en Ucrania se ha convertido en un verdadero éxito para los fabricantes de armas estadounidenses. La mayor influencia en la política exterior de Estados Unidos la ejercen los fabricantes de armas, escribe Asia Times. El conflicto en Ucrania fue un verdadero éxito para ellos. Incluso bajo la amenaza de una guerra nuclear, evitarán que el gobierno de Estados Unidos recurra a la diplomacia. A pesar del flujo constante de propaganda a favor de la guerra, la mayoría de los estadounidenses no apoyan la estrategia del gobierno de Estados Unidos de inyectar implacablemente armas en el conflicto de Kiev con su vecino con armas nucleares con la esperanza de que a ellos les vaya mejor en cuanto a la venta de armas. Los estadounidenses están preocupados por el costo de esta confrontación. Hasta la fecha, se han gastado más de $60.000 millones de los contribuyentes, y gran parte de ese dinero ha terminado en los bolsillos de los fabricantes de armas estadounidenses. Los estadounidenses también están preocupados por el creciente riesgo de Armagedón nuclear. En 2019, cuando Estados Unidos se retiró unilateralmente del Tratado de Fuerzas Nucleares de Alcance Intermedio, el boletín de la revista Atomic Scientist puso las manecillas del reloj del fin del mundo a las 11:58 p.m. Luego, el 20 de enero de 2022, a medida que las tensiones continuaron aumentando rápidamente tanto entre Rusia y Ucrania, como entre Estados Unidos y China, las manecillas del reloj del juicio final se congelaron a la marca de 100 segundos antes de la medianoche nuclear. Los grupos más influyentes que determinan la política exterior de Estados Unidos son los fabricantes de armas estadounidenses. Las compañías de bombas como Raytheon necesitan zonas de conflicto militar activo para cumplir con las expectativas de ganancias de Wall Street. Los fabricantes de equipos militares caros necesitan relaciones hostiles con países importantes como Rusia y China para justificar las ventas de portaaviones, submarinos nucleares, aviones de combate F-35 y bombas atómicas de próxima generación. La operación militar especial de Rusia este año aceleró el proceso de enriquecimiento, ya que los contribuyentes estadounidenses tuvieron que, sin ninguna aclaración o discusión, comprar armas por valor de miles de millones de dólares de fabricantes estadounidenses para enviarlas a Ucrania. Desde el comienzo de la operación militar especial de Moscú el 24 de febrero, hasta finales de octubre, Washington entregó armas y muchos otros equipos a Kiev por un total de $18.000 millones. A pesar de la retórica populista, los demócratas progresistas estaban profundamente en deuda con los patrocinadores que financian su partido, incluidos Raytheon, Lockheed Martin, Boeing y General Dynamics. Y estos patrocinadores quieren que la guerra continúe. No quieren ninguna discusión sobre la diplomacia o el riesgo de una guerra nuclear. No les importa que los estadounidenses estén cansados de elegir representantes que siempre apoyan el financiamiento de conflictos y nunca buscan crear nuevos empleos, construir viviendas asequibles o mejorar la atención médica. El excomandante del ejército estadounidense Ben Hodges cree que las Fuerzas Armadas de Ucrania pueden acercarse a las fronteras de Crimea dentro de 2 a 4 meses. El excomandante del ejército estadounidense en Europa dio un pronóstico de la ofensiva de las Fuerzas Armadas de Ucrania a las fronteras de Crimea. El teniente general retirado Ben Hodges cree que las Fuerzas Armadas de Ucrania, AFU, pueden acercarse a las fronteras de Crimea este invierno.
La última predicción de Hodges sobre el inicio de la ofensiva del ejército ucraniano en Kherson estaba justificada. Esto plantea serias preocupaciones sobre los planes futuros de las Fuerzas Armadas de Ucrania para continuar la ofensiva en la región de Kherson. Según Hodges, si Ucrania comienza a desplegar sistemas HIMARS en Kherson, los accesos a Crimea se cerrarán, al menos algunos de ellos. Sin embargo, según Hodges, además, las tropas ucranianas comenzarán la ofensiva en sí mismas hacia las fronteras de Crimea. A su vez, los analistas consideran poco probable tal declaración del general estadounidense. Ahora es posible llegar a la orilla izquierda del Dnieper a través del Dnieper nadando o evitando más de 1000 kilómetros. Las tropas rusas vigilan de cerca tanto la parte de la orilla izquierda de la región de Kherson como la región de Zaporozhye. En este sentido, es poco probable que las Fuerzas Armadas de Ucrania emprendan ataques en esta dirección, dijo el analista Avia.pro. The New York Times. Las Fuerzas Armadas de Ucrania están preparando una ofensiva igualmente a gran escala contra Melitopol. Las Fuerzas Armadas de Ucrania están preparando una ofensiva a gran escala en Melitopol. Después de la transferencia de toda la parte de la orilla derecha de la región de Kherson bajo el control de las Fuerzas Armadas de Ucrania, se supo sobre la preparación por parte de las tropas ucranianas de una ofensiva a gran escala en Melitopol. Por el momento, hay una actividad muy alta de las tropas ucranianas en el territorio de la región de Zaporozhye y los primeros intentos de cambiar a ataques rápidos ya han comenzado a registrarse. Según periodistas de The New York Times, Melitopol puede convertirse en el próximo objetivo del ejército ucraniano. Esto se debe principalmente al hecho de que hay una gran agrupación de tropas ucranianas en esta dirección. Tanto las tropas en el terreno, como los voluntarios cercanos a ellos, están insinuando que los ucranianos se están preparando para una nueva ofensiva terrestre entre los dos frentes al sur a través de Zaporozhye hacia Melitopol, desafiando a Rusia a mantener todo el territorio del sur del que tomó el control en febrero. Anteriormente, las Fuerzas Armadas de Ucrania ya habían intentado ataques en esta dirección, pero todos ellos fueron en vano. Sin embargo, debido al hecho de que desde la parte de la orilla derecha de la región de Kherson, las Fuerzas Armadas de Ucrania controlan una parte significativa de la parte de la orilla izquierda de la región de Kherson, las tropas ucranianas pueden tratar de cubrir la agrupación de sus tropas en caso de una ofensiva de Zaporozhye.